Les damos la bienvenida a la sesión del 30 de mayo del taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso, que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Eh, yo quería decir que sé muy bien lo que Julio se propuso después de la última vez que habíamos visto esta novela acá. En esa ocasión me acuerdo que los comentarios rondaban más alrededor de eh, la forma caricaturesca en la que había tratado los personajes. Y ustedes ven que en esta versión hay un cambio casi total, casi, porque hay unos personajes que todavía son víctimas de la burla. Eh, en particular, Mendoza Satizábal, creo que es el que se gasta una plata con la tarjeta corporativa en un burdel y, y él en esa oportunidad que él tiene para hablar queda muy mal parado, no, no logra defenderse. Eh, Quiero resaltar eso, que Julio se propuso modificar el, la forma de abordar los personajes y lo logra casi completamente. Yo quiero pues resaltar eso, me parece que es un trabajo muy serio lo que hizo. Además se tragó ese libro el de la referencia del laberinto de la ficción. Me escribía cada 2, 3 horas para decirme que había descubierto cosas nuevas en el libro. O sea, está absolutamente metido en la novela y eso pues a mí me encanta, pues me parece que eso es lo que yo celebro, pues cuando alguien comparte el oficio de una manera tan visceral y tan entusiasta. Siento que cuando leí, eh, yo leí más o menos un 60 o 70% de la novela. Y, y como ven, lo amplié el interlineado porque me cuesta mucho leer en un solo espacio. Me fatigo mucho. Entonces trato de que por lo menos la visión me deje descansar un poquito. Y los problemas de cansancio ya que sean, se los adjudico es al autor y obviamente pues a la capacidad del lector. Pero sentí que había un conductor, había un muy buen autor y sentí que iba tranquilo en un carro manejado por alguien que sabe manejar, por alguien que conoce las vías. Pero mmm, esa sensación de serenidad, de tranquilidad, empezó a enredárseme, empecé a, algo como lo que dice Mateo, empecé a ver, a mirar por la ventana, ya no estaba tan tranquilo, sentí que de pronto nos habíamos metido por un camino que no era, y era un camino de olvidar el objetivo de la novela. Cuando llegamos digamos, a un territorio, a un paraje, llamémoslo así, a un barrio que era, en la novela es la obra de teatro, sentí que me estaba pasando algo y es que el autor lo que había hecho era, de un momento a otro, mostrarme que todo lo que había pasado era una obra de teatro, que todo lo que había leído de la corrupción, de todo eso, era una obra de teatro, porque estaba en una obra de teatro donde llegan unas cajas con con la vajilla y se sigue hablando del tema que estaba ocurriendo afuera del pequeño teatro, se sigue hablando en el escenario. Entonces, es como que hay una continuidad entre la vida real y la obra de teatro. O sea que la vida real es una obra de teatro. O sea que esta novela no era una novela, sino una obra de teatro. O sea que yo no estoy leyendo, sino actuando. En fin, es una cosa maravillosa el efecto que logra, pero tiene
como unas fracturas que no dejan que uno la disfrute. Y las fracturas es exactamente lo que han señalado los compañeros y las compañeras que han hablado. Hay un regodeo en unos personajes eh, y hay como un abandono de la trama. A mí, por ejemplo, a mí me encanta cuando el redactor cuando lo echan y empieza ese primer capítulo en el que está andando por San Juan, que va a la Universidad de Antioquia, que se va con una manifestación con unas peladas en pelota. Todo eso me parece fascinante. Cuando llega a Pequeño Teatro a reclamar las boletas y le dicen, usted pues a esta hora debe ser que está jubilado. Todas esas cosas que le pasan a uno cuando, o sea, yo he tenido momentos en que estoy desempleado, o por lo menos creo que estoy desempleado, porque se me acabó un proyecto, porque no sé, por muchas cosas, por esos vacíos que hay en la vida. Y entonces uno dice, voy al centro, voy para Versalles, voy a disfrutar. Y entonces uno empieza a ver el mundo como si fuera nuevo y empieza a como ver, hombre, yo pasé mucho tiempo encerrado en esa oficina en la que estaba. Esas son cosas que son fascinantes, pero me parece que en la novela se enreda cuando entra a ese edificio. En ese edificio ocurren cosas muy retorcidas. Es como lo que decía Mateo, es un edificio, un edificio sin alma. Y de alguna manera esa falta de alma se le está transmitiendo a la novela en ese edificio. Yo quisiera que ese narrador lograra el encanto que tiene ese paseo del hombre cuando está desempleado, que le suena la canción, que está pegada a la canción creo que del conjunto clásico, sin rumbo alguno, y, y que de alguna, me parece exagerado, pues yo creo que hay un abuso de la letra, pero eso le pasa a uno se le pega una canción y le está oyendo todo el tiempo. Lo que pasa es que aquí hay un intento como por hacer esa melodía, hacerla racional y hacerla como coincidir con lo que le está pasando. Y ahí no me gusta tanto. No me gusta es cuando es una cosa espontánea, que a uno se le metió un aria de una ópera, o se le metió un vallenato, o se le metió lo que le gusta a Cata, ese reggaetón. Alguna cosa que se le mete y que no necesariamente tiene que tener una explicación racional. Pero aquí, como hay un intento como de hacer casar las cosas, ya no me gusta tanto, ya me parece que va perdiendo. Pero ese espíritu de ese personaje que va, que va por la calle sin rumbo alguno, a mí me encanta. Y me gustaría que tuviera ese desenfado al tratar lo otro, pero como veo una intención como de meterse en el mundo corporativo, de mostrar la minucia, creo que ahí se pierde un poco Julio. Yo creo que hay que rescatar toda esa capacidad narrativa y darle frescura. Eh, no creo que haya que ser tan racional en las cosas. Hay que ser un poco más espontáneo y dejarse llevar de eso que le dice el argentino a Mateo. La única misión que tenemos los novelistas es contar una historia y que nos lean, que no se aburran. Es una conversación que tengo durante un rato con alguien, por ejemplo, en un día como hoy, que está lluvioso y ustedes no tienen para dónde irse, me están oyendo a mí, pero que no sea por obligación, sino porque que hay una cosa que atrapa. Entonces, hay que ser agradables, hay que dar en el blanco del corazón del lector, sin hacer concesiones, simplemente no obligar al lector a leer cosas que solamente yo celebro, como a que celebren mis chistes. No, pero repito, yo admiro el narrador que hay ahí, admiro la capacidad de los juegos de palabras, admiro la capacidad de pintar escenarios, eh, y además ese truco de meternos en una obra de teatro también me parece importante, pero todo eso fracasa si nos aburrimos. Ese es el asunto, no hay más que decir. No sé si alguien quiere
decir algo más o para que le demos la palabra a Julio. Yo quería preguntar, ¿por qué le sugirieron que quitaran que le quitaran el calibre así de caricaturescos a los personajes? Porque yo veo que ahí pasan cosas como muy sencillas, aparentemente hasta tontas. ¿No sería mejor que también tuviera un poco que los personajes también tuvieran un poco de caricaturescos para sobrellevar tantas cositas así que van pasando? Mónica, porque es injusto con los personajes. Así sean los más corruptos, todos son seres humanos, todos tienen cosas como misiones en su vida. Así no nos parezca a nosotros, pero es que nosotros quiénes somos para reírnos de otro. Yo creo que en la literatura todos los personajes deben tener iguales oportunidades, el bueno, el malo, el bonito, el feo. Es que es muy fácil llegar y masacrar a un personaje y decirle corrupto y reírse de la estética, de cómo habla, de cómo se ríe, pero y él no tiene oportunidad de defenderse. Entonces yo creo que una novela y cualquier obra literaria para uno es importante cuando todos están en igualdad de condiciones y simplemente es un forcejeo de anhelos, es un forcejeo de deseos, y es un forcejeo de caracteres. Y eso es lo que hace interesante una novela, porque si no, se vuelve, pues ya uno sabe qué va a pasar. Entonces se vuelve como un panfleto, una declaración de política, y ya no tiene importancia, Mónica, es por eso. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a todos por las observaciones y por los comentarios. Yo he escrito pues este texto como una especie de recolección de experiencias durante muchos años de trabajo en el sector público. Entonces, es verdad que todas estas escenas o anécdotas de la novela no sucedieron todas al mismo tiempo, sino que es una recolección guardada, digamos, o de hechos que los voy contando en la medida en que se desarrolla la vida de estos personajes. A ver, la novela tiene como dos escenarios. El primer escenario es el escenario del redactor de memorandos en el día en que lo echaron. Ese redactor de memorandos todo lo que le ocurre en un solo día, como pasan las tragedias shakespearianas. Las tragedias de Shakespeare ocurren en una sola puesta de sol. Así le pasa a Romeo y Julieta, al Rey Lear. Todo le pasa en un solo día. A pesar de que cuenta historias del pasado. El Rey Lear le dio pues el poder a sus hijas y sus hijas lo humillaron. Entonces la tempestad ocurre en un solo día. Lo mismo en Romeo y Julieta, ocurre todo en un solo día. Y aquí yo pretendí conscientemente de que lo que le pasara al redactor de memorandos, la tragedia de su salida del trabajo y su muerte, pues ya que Oscar lo contó, yo no lo voy a hacer con la palabrita que me enseñaron hace 8 días, spoiler, ¿cierto? Pero ya que Oscar lo contó, pues yo lo cuento, ¿cierto? Realmente eso que le sucede desde el momento que lo echan hasta el momento en que el hombre se muere, sucede en un solo día. Por eso es que la obra está construida con los criterios del buen teatro, de lo que pasa en la dramaturgia. Bueno, ese personaje, ¿de dónde sale? Vea, yo les voy a contar una anécdota. Yo conocí un hombre
en EPM durante mi tiempo de trabajo, que todos los viernes solía llevar a un personaje de la vida del fútbol a comer en el edificio. Yo no sé qué labia tenía ese hombre, qué capacidad o qué amistades tenía, pero al edificio todos los viernes iba a comer uno diferente. Comió con Maturana, fue Álvarez, al que le metieron 9 goles en Brasil, a ese. Iba los jugadores de aquí de Medellín, estuvo Higuita, yo no sé el tipo que tenía, y el tipo era un empleado medio de EPM, o sea que el tipo debía hacer un tremendo esfuerzo económico para lograr llevar allí a esos personajes y conversar con ellos durante el almuerzo. Ese personaje un día lo echaron, y eso fue pues completamente anecdótica la echada del hombre, y está pues más o menos redactada dentro de este texto, y ese hombre continuó yendo todos los días al edificio a sentarse ahí a la hora del almuerzo. Un día yo me le arrimé y le pregunté sobre su vida, y llevaba ya 15 días de echado y el hombre no había sido capaz de contarle a sus hijos y a su esposa que lo habían echado. No había sido capaz. Ese hombre inspiró este texto. Ese hombre no soy yo no soy el redactor. Ese hombre inspiró, para mí esa anécdota fue completamente motivante a escribir. Y el hecho de que esté enmarcado dentro del asunto de la vajilla, simplemente es que para Medellín es un barco, y el motor de ese barco es EPM. Entonces, todo lo que le suceda a Medellín, me corrijo, todo lo que le suceda a EPM le termina sucediendo a Medellín. Porque es, en ese conglomerado es donde suceden todos los efectos de la vida humana.